a edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia, Yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Amados hermanos en el Señor, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúa compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Nuevo Testamento. Hoy meditaremos la enseñanza. Autoridad de la Iglesia para pronunciar sentencias doctrinales. Dios los colme de bendiciones. Ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los curas son la iglesia, las monjas son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Queridos hermanos, el tema para hoy es la autoridad de la Iglesia para pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares. Muy importante este tema, es como continuación del tema anterior. Según Mateo 16, 16 al 19, a San Pedro le corresponde en la Iglesia el poder de gobierno y dirección, o sea, en este caso el Papa. El Papa, sucesor de San Pedro, le corresponde ese poder de gobernar, de dirigir. Tener las llaves significa que él tiene que discernir, ¿no?, conforme a la economía de Dios, y lo que debe ser considerado como permitido o prohibido. De manera que en esta cita hay algo sorprendente. Miremos. Jesús habla en representación del cielo. Esto es tan hermoso. Le dice a Pedro que su confesión vino del Padre que está en los cielos. Y les da autorización a los apóstoles para también representar a Dios en la tierra, atando y desatando. Aquí lo atado y desatado en el cielo. Si miramos desde el punto teológico, esa es la autoridad de la Iglesia, que ha ejercido desde ese momento de la Iglesia primitiva. O sea, desde ese mismo momento que Pedro recibió esa autoridad, hasta nuestros días, en una continuidad permanente. Y de esta manera, la Iglesia es la administradora única de la economía de Dios. Iglesia católica, universal, hermanos. Tiene la autoridad, la potestad para administrar la economía de Dios. Veamos unos ejemplos, por ejemplo, de la autoridad conferida por el Señor a la Iglesia para pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la Iglesia. ¿Qué dice la Iglesia hoy sobre el modo de recibir la comunión, por ejemplo? Vamos a ver esta parte tan importante en este tiempo de la Iglesia. Durante una audiencia general en marzo, el Papa Francisco recordó que dice la Iglesia sobre el modo de recibir la comunión. ¿Qué dijo? Que puede hacerse directamente en la boca o en la mano, ¿ves? Una decisión, una autoridad que toma la Iglesia.
Según la praxis eclesial, el creyente se acerca a la Eucaristía en procesión, como hemos dicho antes, dice el Papa, y la recibe de pie, con devoción, o también de rodillas, como lo haya establecido la conferencia episcopal, miremos esta parte, recibiendo el sacramento en la boca, donde está permitido, o en la mano, como lo prefiera. Mire esa autoridad, ese discernimiento que hace la Iglesia para toda la humanidad en estos momentos. En cada momento que se presenta, la Iglesia discierne, la Iglesia tiene la autoridad para organizar y para que no se pierda la fe. Entonces, por eso ahí nos habla claro, como quiera recibirla, de pie, en la mano, o también en la boca, según dice lo que esté permitido en cada conferencia episcopal, que también entonces tiene la autoridad en ese momento de acuerdo con la situación que se pueda presentar. El secretario de la congregación para el culto divino, allá en Roma, y la disciplina de los sacramentos explica por qué es así. Que es la autoridad allá para el culto divino. Dice, cada conferencia episcopal debe decidir si es más adecuado en su zona recibir la comunión en la boca o en la mano. Dependerá, dice, de la cultura. Hay lugares, dice, donde está mal visto tomar algo diferente en la mano o al revés. En algunos sitios puede parecer hasta ofensivo, dice Monseñor Artur Roche, secretario de la Congregación para el Culto Divino. En este caso vemos que hay una libertad. Lo que aquí se consigna, ojo, muy importante, es recibirla dignamente y tener cuidado. Ahí hay otras partes donde nos habla de esa situación. Tener cuidado de no dejar de pronto esparcirse, caer una boronita de la Santa Hostia. O sea, recibirla con todo el respeto, con todo el amor de Dios, es lo que interesa, es lo que nos dice esa autoridad de la Iglesia, que hace ese discernimiento y saca esa exhortación. Esa es la parte muy importante que nos interesa en estos momentos, de acuerdo con la situación que se presentó, que se ha presentado esta pandemia. También hay otra exhortación de la Iglesia al aceptar la vacunación del COVID-19. Entonces nos habla, la Conferencia Episcopal de Colombia acaba de expedir un mensaje al pueblo de Dios acerca del plan de vacunación. Mensaje al pueblo de Dios, dice. Toman la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 14. Dice, el amor de Cristo nos apremia. Dice la carta, el amor de Cristo nos urge al considerar que si Él murió por todos, entonces todos han muerto. Él murió por todos para los que viven, no vivan ya para Él sí mismo, sino para Él, que por ellos murió y resucitó. Nos apremia, dice esta carta y este mensaje que envía la conferencia. Primero, el plan de vacunación que se adelanta en nuestro país está logrando mitigar, aplacar, disminuir la fuerza expansiva de la pandemia, permitiendo a su vez acrecentar la confianza en la eficacia y seguridad contra el virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19.
sea, hay una base, hay una situación, ¿cierto? La iglesia se une a esta situación, que la iglesia es social, precisamente para evitar esa propagación, aplacar, disminuir. La iglesia discierne, tiene que discernir para orientar a su pueblo. Esas son las determinaciones, se le ha dado esa autoridad para eso. Dice, sin embargo, para obtener resultados definitivos, aún se requiere la colaboración de muchos, ¿ve? La exhortación que nos hace a todos. Por eso, dice, los obispos católicos de Colombia invitamos a todos los fieles a seguir cooperando cada uno según sus posibilidades y con los medios a su alcance en la resolución de la actual crisis sanitaria que todo lo afecta. Es una resolución de los obispos de Colombia en cuanto a la conferencia episcopal, habiendo recibido también ya alguna exhortación del Papa, ¿no? Entonces, eso es lo que la Iglesia hace con la autoridad de Dios para expedir estos decretos, estas exhortaciones. Segundo, dice, el procedimiento de vacunación, que es el medio más eficiente para poder superar juntos la enfermedad. El cristiano debería reconocer un medio concreto para ejercitar el mandamiento, el amor al prójimo. Mira, esto es tan importante. Ejercitar el mandamiento del amor al prójimo. O sea, el amor al prójimo, ¿qué es? Buscar el bien del otro. No contaminarse ni contaminarlo, hermanos. Eso es amor al prójimo. Aunque la vacunación, como todo tratamiento farmacéutico, debe ser libre y voluntario, dice la conferencia, negarse a este acto solidario sin una argumentación razonable en conciencia o razón médica constituiría una falta contra el bien común. Mire, eso es importante, constituiría una falta. Es importante recordar que mientras se mantengan las circunstancias actuales del peligro grave, para el creyente es moralmente aceptable recibir la vacuna, moralmente aceptable. Creo que esto quede claro. Lo que dice la conferencia, estoy hablando, ¿no? Que esté disponible a cuando pudiera subsistir en ciertos casos algún cuestionamiento ético respecto a su desarrollo y producción, ¿no? Entonces, por sistema de conciencia o alguna situación que podamos, ¿no? Entonces, bueno, si la persona en su conciencia dice no, no está obligado. Pero sí está obligado a colaborar para evitar que el contagio, hacerle daño a otras personas. Sería falta de amor y caridad. Cuarto, además de la vacunación, cuando esta sea posible, los creyentes pueden cooperar en la solución de la crisis, generando confianza, que es el principal factor de cohesión social. Confianza en el ingente esfuerzo que realizan profesionales de la salud e instructores gubernamentales para hacer que la vacuna llegue a todos. En la veracidad de la información que ofrecen los medios de comunicación con respecto a la crisis sanitaria, en el ingenio de la actividad científica que hace posible el desarrollo de las vacunas seguras y eficaces, en que muchos pequeños actos de fraternidad pueden lograr grandes transformaciones a la postre. Confianza en la providencia divina, que no cesa de disponer vías concretas para superar las tribulaciones. O sea, hay una razón, hay una base. Quinto, invitamos, pues, dice este texto, esta exhortación, invitamos pues a todos los fieles católicos
que todavía no lo han hecho, a que, contando con la orientación del propio médico, consideren de manera responsable la opción para la vacunación y ayuden a que otros también lo hagan. El amor de Cristo nos apremia. 2 Corintios 5, 5 al 14. Está firmada por el arzobispo José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, la autoridad de la iglesia en Colombia, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Omar Alfonso Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán y vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Luis Manuel Eli Herrera, obispo auxiliar de Bogotá y secretario general de la conferencia. Bogotá, Distrito Capital, 30 de agosto del 2021. Hermanos, es la autoridad que Dios le dio a la iglesia para eso, para discernir, para orientar, para aconsejar. Y nosotros somos obedientes a ella. Sin embargo, quiero aclarar que aquí no está obligando, es que tiene que hacerlo, está aconsejando y mirando qué es lo mejor para la sociedad, para la comunidad, hermanos. Los médicos y las medicinas son medios a través de los cuales Dios nos da la salud también. Tiene Eclesiástico 28, 1 al 14. ¿Qué nos dice el Señor? Da al médico por sus servicios los honores que merece, que también a él lo creó el Señor. Esa es la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Y este sistema de la salud, pues son los médicos, son las autoridades sanitarias en el mundo que miran qué es lo mejor en estos casos de tribulación de esta pandemia. Pues del Altísimo viene la curación como una dádiva que del Rey recibe. La ciencia del médico realza su cabeza y ante los grandes es admirado. El Señor puso en la tierra medicinas. El valor prudente no las desdeña. ¿No fue el agua endulzada con un leño para que se convirtiera y se conociera su virtud? Él mismo dio a los hombres la ciencia para que se gloriaran en sus maravillas. La ciencia no se puede despreciar en este caso hacia la salud. La ciencia, ellos han estudiado la ciencia en el mundo para tomar estas decisiones. Con ellas cura él y quita el sufrimiento. Con ellas el farmacéutico hace mixturas, así nunca se acaban sus obras, y de allí viene la paz sobre el haz de la tierra. Hijo, dice esa palabra, eclesiástico, en tu enfermedad no seas negligente, sino ora al Señor, que Él te curará. Primer parte, ora al Señor. Segundo, apártate de tus faltas, o sea, conversión. Endereza tu conducta y de todo pecado purifica tu corazón, la conversión. Ofrece incienso y flor de harina. Haz picos ofrendas según tus medios. Esto es lo que recomienda la palabra. Recurre luego al médico, pues el Señor lo creó también a él, que no se aparte de su lado, pues de él has de menester. Hay momentos en que en sus manos está la solución, pues ellos también orarán al Señor que les ponga en buen camino hacia el alivio y hacia la curación para salvar la vida. Da al médico por su servicio los honores que merece, que también a él le creó el Señor. Está tomado en Eclesiástico 38, 1 al 14. Es un mensaje donde el Señor nos llama a confiar también en los medios que Él pone. Desde luego la sanación viene de Dios, claro que sí, pero puso la ciencia para ciertos casos.
Hermanos, nuestra Iglesia Católica es madre y maestra, lo sabemos. Por el poder del Espíritu Santo tiene la sabiduría, hermanos, el discernimiento y la autoridad de Dios, que Jesucristo le dio las llaves del cielo para pronunciar sentencias doctrinales, como lo que acabamos, buscando siempre el bien común, buscando siempre la voluntad de Dios en todo momento y discernir siempre los signos de los tiempos, como en este caso, en esta calamidad que se nos ha presentado de la salud. El Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de la comunidad humana, capítulo 2, participación en la vida social, dice la autoridad, dice en el numeral 1898, toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. León XIII, carta encíclica Iuturum Illud. Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. Es necesaria para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar, en cuanto sea posible, el bien de la sociedad. 1899. La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. ¿Ve? Realmente la autoridad del Papa, ¿no? Y toda autoridad. Pero en este caso, hablando de la autoridad de la Iglesia, el Papa y toda la jerarquía eclesiástica tienen autoridad. Siempre en la cabeza del Papa. La autoridad del Papa está sobre toda la Iglesia, sobre toda la jerarquía, hermanos. Es el Papa en el colegio cardenalicio, obispos, sacerdotes, los dicasterios allá en Roma para cada situación, para cada organización. Dice, sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela, dice esta palabra, contra el orden divino, y los rebeldes se atraen a sí mismos la condenación. Romanos 13, 1 al 2. Hermanos, hay veces que oramos a la ligera. Se han tenido muchas experiencias durante esta pandemia. Obramos a la ligera sin un discernimiento justo por un mensaje que simplemente nos envían al celular. Pero tenemos que discernir, buscar la verdad. ¿Quién lo envía? ¿Cuál es su fuente? Si es serio o no. ¿En qué se basa? Ante todo, si está basada en la doctrina y la autoridad de la Iglesia y de la palabra de Dios. En vez de hacer bien, muchas veces se hace un mal, porque se siembra la duda, hermanos, en la verdad revelada y la autoridad de la Iglesia. Y entonces se puede perder la fe, tanto del que lo reenvía como el que lo recibe. Por eso, para promulgar sentencias doctrinales se necesita en primer lugar la autoridad del Papa, vuelvo a repetir, los concilios, las conferencias episcopales, y de esa manera sí podemos hacer creíbles ese mensaje que recibimos al mirar si realmente viene de la autoridad de la Iglesia. Estos documentos doctrinales que son tan recientes, lo que acabo de leer, estos dos documentos, nos llevan a despejar las dudas y a rechazar tantos mensajes de videos y audios que circulan en las redes sociales sobre la forma de recibir, por ejemplo, la Santa Eucaristía. Unos hablan de una manera, otros no, nosotros tenemos que acogernos a la autoridad del Papa y ya de ahí no nos salimos. Que si te recibe en la boca, que si se recibe en las manos de rodillas, ya lo leímos en el primer texto, que el Papa autoriza, la Iglesia, la jerarquía lo autoriza. No hay ninguna restricción de recibirla, lo que se importa es recibirla dignamente, sin pecado. Eso sí, con toda la fe, eso sí, pero no hay una restricción
Es que eso es libertad de conciencia también. Lo importante es recibirla dignamente, hermanos. Como lo mismo la vacuna. Es la conciencia de qué, de no afectarme ni de afectar a otros hermanos. Es conciencia limpia. Yo tengo que cuidarme a mí en primer lugar, ¿no? Ser justo, nos dice por allá en la carta a los Efesios 6, 10 en adelante. Ser justos. Yo tengo que ser justo conmigo, primeramente, y cuidarme. Pero si yo veo que no, que mi conciencia me dice que no, bueno, pero entonces aíslese y no tenga contacto con las otras personas en el caso de porque puede tener el virus ahí, ¿no? Y no darse cuenta. Es cosa de conciencia, hermanos. No es que nos obliguen, no. Es cosa de conciencia de cada quien. Si yo no me quiero vacunar, ahí eliminó, y por amor a Dios, por amor a mis hermanos, pues entonces me aíslo, donde yo vea que no voy a tener ninguna dificultad. Queridos hermanos, una vez más, doy gracias a Dios por esta iglesia santa y católica, donde el Señor nos injertó, por la vida del Papa Francisco, Colegio Cardenalicio, obispos y sacerdotes, por nuestro obispo, Misael Vaca Ramírez, y nuestros párrocos y todos los sacerdotes. Damos gracias a Dios, nos bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame.